¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Anguiano y el día de hoy me acompaña el profesor. Eric Camacho. Vamos a revisar algunas de las preguntas más complicadas de la sección de español que se presentan desde el área 1 hasta el área 4 en el examen de UNAM. Entonces, quédense con nosotros y vean y analicen todas esas respuestas que les han costado mucho trabajo o temas que les han sacado canas verdes para que en su examen les vaya muy bien. Vamos a iniciar con la primera pregunta que dice, selecciona el enunciado que tiene la acentuación correcta. Principalmente nos vamos a notar que solo nos están preguntando por la acentuación. Eso quiere decir que no habrá cosas de redacción, no habrá palabras como tal mal escritas, pero sí palabras mal acentuadas. En este caso, el párrafo dice así. Eric, ¿me ayudas a leerlo? Solo un párrafo. Solo un párrafo, la opción A, nada más. Sí. Ok, dice, la selección de voleibol mostró una gallardía inédita en el juego inicial. Eso fue solamente el arduo comienzo de múltiples victorias. Aquello se perfilaba a un éxito profundo. Muy bien. Bueno, pues si se fijaron, el profesor Eric hizo algunas pausas ahí porque como que Era- tenía un poco de dudas con los acentos, Estaba complicado. pero sin embargo, en este caso, vamos a analizar qué palabras tienen acento, dónde se ubican los acentos y lejos o independientemente de si se clasifican como palabras agudas, graves o esdrújulas, muchas de las veces, o no sé si les ha pasado, ahorita el profesor también nos va a decir eso, si nosotros analizamos ciertas palabras que a lo mejor al momento de pronunciarlas podemos darnos cuenta de que están bien escritas con acento o sin acento, o simplemente por la cuestión de observar la palabra, ver si la palabra se ve aparentemente bien con acento o sin acento. ¿Cómo haces tú, Eric, para identificar si una palabra lleva acento o no? Muchas veces ya es casi por memoria. También una vez que estaba investigando un poco de los acentos, decía una línea que se me quedó muy grabada, que si tú sabes pronunciar, debes de saber acentuar. Entonces, simplemente vamos a ver en dónde estará la sílaba que se pronuncia más fuerte y después aplicar esas reglas que todos deberíamos de conocer, aguda, grave, esdrújula y todas sus excepciones para poder esos acentos. Pero en realidad tengo algunas muy básicas reglas yo. Prácticamente las recuerdo, las palabras que llevan acento y los verbos en pasado, pues también les pongo el acento. Y fuera de todo eso, ya es mucha práctica y memorización. Así es. Una de las cosas que más nos van a ayudar para la acentuación correcta de palabras justamente es la memoria visual, es decir, tener un antecedente de que leí y conocí una palabra y que por tanto recuerdo cómo es que se acentúa. Al final de cuentas, sí hay varias reglas gramaticales, tal como ahorita comentó, los verbos en pasado. Por ejemplo, en nuestra frase tenemos un verbo en pasado en la primera línea que dice, la selección de voleibol mostró y ya nos dijo la regla. Se acentúan los verbos en pasado. Sí hay algunas excepciones, pero en este caso se cumple con esa regla gramatical y por lo tanto la palabra mostró tendría que tener un acento. Ahora bien, en el caso de la opción A, no cumple con esa regla gramatical y esa es razón suficiente para descartar el inciso A. Se va. Se va. Tenemos la opción B, que inicia justamente igual, la selección de voleibol mostró una gallardía inédita. Mostró, aquí sí tiene un acento, sin embargo, hay otro verbo que también está en pasado, que es la frase, eso fue solamente. ¿Sabes por qué el verbo fue no se acentúa, Eric? Em, Según lo que recuerdo, es un monosílabo y los monosílabos no se acentúan únicamente para diferenciar palabras que se escriben igual, pero con significados diferentes. Así es, en este caso el verbo fue, aunque esté en pasado, al ser un monosílabo no necesita ser acentuado, a menos que sea una acentuación diacrítica. ¿Qué es la acentuación diacrítica? Justo lo que acaba de mencionar, cuando una palabra necesita acentuarse
para diferenciar entre significados de palabras iguales, Como el sí. como el sí Por favor, cuando afirmen, pónganle acento, si no, uno queda con dudas. o cuál no llevaría acento. Si no haces tu tarea, no vas a pasar el año. Qué triste, pero sí. Pero esperemos que ustedes sí hagan su tarea y sí pasen el año. Las condicionales no se acentúan. Así es. Tenemos el siguiente inciso. Bueno, descartamos el inciso B por la palabra de fue. Nos vamos al siguiente y dice, la selección de voleibol mostró, nuevamente se cumple con la acentuación, una gallardía inédita en el juego inicial. Eso fue, y ahí no está acentuado nuestro verbo, por lo tanto también se cumple con esa regla gramatical del monosílabo. Solamente el largo comienzo de múltiples victorias, aquello se perfilaba un éxito profundo. Aparentemente esta es nuestra respuesta correcta, pero vamos a analizar la siguiente opción para ver si tiene algo mal por ahí. La selección de voleibol mostró, está acentuado, una gallardía inédita en el juego inicial y eso fue y también se cumple. Sin embargo, tendremos que analizar otro aspecto u otra acentuación, que en este caso es la expresión de la selección. En este caso, tenemos que saber gramaticalmente que cuando una acentuación, en este caso, una palabra termina en ns o vocal y se acentúa, pues, ¿en Cuando cuál? la sílaba tónica está en la última, ¿no? Sílaba. Así Y se es, termina en ns o vocal. se acentúa Lleva el y se acento. cumple con la regla gramatical de acentuación clásica, en este caso para hablar de una palabra aguda, pero en este caso la opción D no cumple con esa regla gramatical y por lo tanto podemos descartar nuestra opción D y quedarnos con la respuesta correcta, que en este caso sería la opción C. Opción C. Bien, recordemos verbos y palabras agudas, esdrújulas. Muy bien. Además, justo con la de la acentuación, aunque la regla gramatical a veces se cumple y a veces no con las reglas clásicas de agudas, graves y esdrújulas, el caso de la palabra esdrújula es que siempre va acentuada y se acentúa en la antepenúltima sílaba. Tal es el caso de la expresión de múltiples. Múltiples lleva el acento en la antepenúltima, es una palabra esdrújula que siempre va a ir acentuada, que también se cumple en ambos incisos, pero volvemos a lo mismo, se descartó por la expresión de selección. Y por ello, pues, la respuesta es la C. La C. Nos vamos a nuestra siguiente pregunta y también es una de las preguntas que más trabajo nos suele costar, porque obviamente, bueno, aquí solo aparece un fragmento de una lectura que sabemos van a haber varios elementos que considerar en las lecturas y el más importante es leer con mucha atención y detalle, porque hay muchas de las palabras que se utilizan nos van a dar señales o claves para poder contestar preguntas que nos van a hacer sobre el texto. En este caso, puede haber preguntas desde idea principal, propósito del autor, conclusión del texto, tal como es esta pregunta. ¿Qué otra pregunta de un texto te pueden hacer, Eric? Yo he visto en el examen que me preguntan por información directa, es decir, ¿qué pasó en tal lugar? Y el texto pues me dice, en tal lugar pasó esto. Entonces simplemente buscarlo o incluso inferencias, ¿no? Sacar conclusiones a partir del texto. Son las que recuerdo que nos aparecen cuando ponen una lectura grande, ¿no? Así es, se utilizan mucho las preguntas de inferencia, que es justamente sacar conclusiones al respecto de las lecturas, o preguntas muy directas que sabemos que la respuesta está en el texto y que si hicimos una buena lectura o una lectura atenta, vamos a encontrar rápidamente esas respuestas. Esas no son las preguntas ciertamente más complejas, pero el caso de analizar por fragmentos o analizar el texto en conjunto para poder identificar de qué trata o cuál es el propósito, el objetivo por el que fue escrito, o simplemente en este caso la conclusión, que importante, ¿no? ¿Qué entendemos por conclusión y por qué sería complejo a veces que nosotros podamos detectar cuál es una conclusión correcta? En este caso hay que tener en cuenta que hay que sintetizar la información, de alguna forma agrupar los datos o los elementos que se mencionan a lo largo del texto para formular ideas propias de lo que estamos entendiendo y al momento de que nosotros agrupamos estas ideas, podamos tener una idea más precisa o clara de lo que trató la lectura.
En ese sentido, una conclusión, entonces, ¿qué crees que sería, Eric? Creo que la conclusión está relacionada con la idea principal, así como dices de sintetizar, reducir, quitar lo menos importante, y también esas conclusiones deberíamos de ser algunas expresiones o algunas ideas que no se digan de forma directa, pero que sí las podamos justificar en el texto, ¿no? Creo que por ahí va esto de la conclusión, ¿verdad? Así es, una conclusión tiene relación obviamente con el tema central de la lectura, pero al final de cuentas el hecho ya de sintetizar la información y quedarnos con una idea formulada por nosotros es lo que de alguna forma sería la conclusión. No es una conclusión como tal escrita en el texto, sino el cómo se va a ir formulando con todas las ideas que se desarrollan en toda la lectura, no solamente en una idea concreta. Por ahora vamos a revisar esta pregunta que dice, de las siguientes opciones, ¿cuál podría ser una conclusión adecuada sobre el último párrafo? Aquí es importante saber que sí hay una lectura completa que no está en esta diapositiva, que no está en mi presentación, como pueden ver, pero que al final de cuentas solo me preguntan por el último párrafo, que es lo que aparece aquí. ¿Me ayudas, por favor, a hacer esta breve lectura de este párrafo? Ok, entonces dice, Goethe fue un eterno curioso que nunca dejó de explorar y aprender de cuanto le rodeaba, un sabio que cultivó las ciencias y las letras, sintiéndose seducido por ambas, alguien para quien una vida que no avanzase progresivamente, creciendo y elevándose a fines más sublimes, no tenía ningún valor. Muy bien, esta lectura nos habla sobre Goethe y sus preferencias por el arte y la ciencia. En este caso, vamos a hablar de que nuestro personaje fue un eterno curioso y estaba motivado entonces por las ciencias y las letras. Hace aquí un equilibrio, un gusto que se da por ambas y lo dice sintiéndose seducido por ambas. Después menciona que para él, alguien que no se dedicara en específico a hacer algo para crecer y progresar en la vida, pues no tenía nada para, lo dice Ni- aquí, no tenía ningún Ningún valor. valor. ¿Sí? Entonces vamos a ir analizando nuestros incisos y el primero dice que logró equilibrar su gusto por diversas áreas. Esas diversas áreas podrían hacer referencia entonces a las ciencias y las letras, algo que se cumple con lo que dice el texto. Después dice que es para nutrirse y darle un sentido a su vida. ¿En qué momento habla sobre su vida o aborda el tema de su vida en el texto? Justamente en el párrafo, en la línea número 2, dice, para quien una vida que no avanzase progresivamente, por lo tanto, es importante para él que dentro de su vida exista un progreso y por lo tanto podemos decir que eso le da un sentido a su vida. Esta pareciera ser nuestra opción más adecuada, pero no por ello vamos a irnos por nuestra primera opción. Yo voto por esa. Aunque él vote por esa, vamos a analizar cuáles son las otras opciones. Por ejemplo, la segunda dice, este sabio terminó por renunciar a seguir acrecentando su conocimiento. ¿Por qué crees que podríamos descartar esa opción, Eric? Parece que está contradiciendo lo que dice la lectura. Entonces, no puede ser una conclusión, algo que lo contradiga. Así es, en Ujú. este caso no se renuncia, al contrario, él insiste en que una persona tendría que desarrollarse para poder llegar a Ujú. este punto ideal que él espera. Entonces, en este caso, no renuncia, por lo tanto, la opción B se descarta. La opción C dice, el progreso del hombre es afín al incremento de los conocimientos a los que tiene acceso. ¿Qué es afín? En este caso es como si fuera lo mismo, en realidad no busca un progreso, sino que lo nivela, está Ujú. igual, pero no se cumple entonces tampoco el propósito de este párrafo, que es desarrollarse y obtener un progreso. Por lo tanto, la opción C la descartamos. Nos queda una opción, dice el gusto por generar conocimiento en las ciencias afianza al hombre a buscar obtener un mayor progreso en su vida. Sí, el gusto por generar conocimiento, sí busca obtener un mayor progreso, pero solamente en qué?
En las en las ciencias. ciencias. Y a mí me parece que en el texto dice que son las ciencias sí, las letras, por lo tanto la opción D también se descarta Ujú. al dejar esta idea fuera de nuestra conclusión, dejando como respuesta correcta entonces la opción A, que es la que había elegido nuestro profesor aquí. Sí, estábamos bien. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Muy bien, pues la tercera pregunta que tenemos aquí es sobre, otra vez, gramática. Dice, elige las palabras con ortografía correcta. Si bien es cierto, en nuestro examen son preguntas que aparecen muy recurrentemente, Mm. que son cómo está escrita la palabra, cómo es el acento, si están bien o si están mal ubicados, y la puntuación, cómo se utilizan los signos de puntuación dentro de un párrafo. Son preguntas que sí o sí van a aparecer en el examen y aunque no siempre son los mismos párrafos o las mismas palabras, de ley les puedo afirmar y confirmar que siempre habrá alguna pregunta que tenga que ver con gramática. En este caso es sobre cómo está escrita de acuerdo a las letras que está utilizando y tenemos 4 palabras: burbujante, subacuático, visconde y omnívoro. Habíamos comentado, bueno, había comentado el profe Eric aquí presente, que cuando nosotros pronunciábamos bien, también la acentuación podía ser correcta. En este caso, ¿cómo adaptarías esa gran frase, expresión para las letras, para el uso de las letras? Frase que no es original mía, pero yo creo que si pronunciamos bien la palabra, pues vamos a ver exactamente cuáles letras son las que aparecen ahí, eh, cuáles vocales están ahí, cuáles letras. No se va a confundir la M con la N, aunque sí me surge este problema de que con nosotros se confundiría la S, la C y la Z, ¿verdad? Sí, a diferencia de otros Ujú. tipos de español, por Otros acentos. ejemplo, u Ajá. otros tipos de acento, nosotros no hacemos el famoso ceseo con la S o la Z o la C para Ujú. diferenciar entre ciertas palabras, por lo que de alguna forma nos cuesta un poco más de trabajo identificar cuándo se utiliza una S o una Z, Ujú. pero que bueno, pues en el caso del examen, al menos particularmente, lo vamos a poder hacer mediante las mismas opciones de descarte. Es decir, cuando sí ubicamos, Ujú. identificamos una palabra de cómo se escribe correctamente y que eso de alguna forma podría ayudarnos a descartar algunas de las opciones que aparecen dentro de pues la pregunta. En este caso tenemos burbujeante con J o burbujeante con G. ¿Tú qué dices? Creo que va a ser con J. No recuerdo haberla visto con G. No recuerdas haberla visto con G porque justamente pues se utiliza con J porque de hecho Ujú. burbujeante viene de burbuja, incluso si nosotros Ujú. podemos hacer como que esta relación con palabras que sí identifiquemos y que usualmente pues la relación de palabras nos va a ayudar a identificar el uso correcto de ciertas letras. Por lo tanto, aquí podríamos descartar una opción que es la opción B, que está Ujú. utilizando burbujeante con G y por lo tanto, pues la descartamos Sí, va. independientemente de las otras palabras, porque si una palabra ya está mal, quiere decir que entonces la frase o el inciso no Está me mal. sirve y por lo tanto lo descarto. Tengo 3 opciones aquí que llevan Ujú. J, pero hay una sutil diferencia. ¿La notas? Sí, la opción A le falta una letra. A Dice la opción A, sí, le falta una letra. ¿Y qué dice? burbujante. Burbujante. Y ahí, aunque a lo mejor Sí. nosotros cuando Ujú. hablamos muy rápido y podríamos comernos alguna letra incluso escribiendo, pues en este caso la forma correcta tendría que tener una E ahí introducida entre la J y la A. Entonces, burbujeante tendría que ser nuestra palabra correcta, razón por la cual y suficiente para descartar el inciso A. Aquí también vemos una sutil diferencia entre subacuático, que está separado, y o con las otras opciones que aparece junto. Este Ujú. subacuático usualmente es un prefijo, pero no Ujú. necesariamente los prefijos los vamos a separar de las palabras. Son parte de la palabra, le dan un significado a la palabra y por lo tanto se unifican con la palabra y no se separa. Razón por la cual también la opción A no era nuestra respuesta más adecuada. Tenemos una diferencia entre subacuático y subacuático entre C y D.
No, están iguales. Están iguales, entonces esa palabra no nos sirve para poder descartar alguna de nuestras dos opciones y tenemos visconde y visconde. Pues entre la C y la D están iguales. Entre la C y la D están iguales. La que estaba diferente era la opción A, pero al haberla descartado por otras opciones o por otras razones, pues entonces ya nos quedamos con esa pregunta descartada y por lo tanto nos queda solo una palabra que es omnívoro. Y aquí vamos a notar algo muy importante y es la combinación a veces de ciertas consonantes que se vuelven algo comunes. Por ejemplo, el caso de la O, la M, perdón, y la N, que en este caso omnívoro, que es la pronunciación correcta, y que si fuera el caso de la A, solamente sería omívoro. Omnívoro. Suena muy raro. Suena un poco Ah, raro. en la A, omnívoro, sí. O la N, por ejemplo, onívoro, que también pues como que hace falta ahí una pronunciación. Entonces, tenemos la opción C y D, pero ¿cuál crees que es la correcta? La D. La D, porque Sí. justamente hace esta combinación de letras, omnívoro, y además está presente el acento, que aunque el inciso C también lo tiene, no cumple con la relación entre la M y la N, que justamente pues existen muchas palabras, no solamente en omnívoro. ¿Encuentras o conoces alguna otra palabra? ¿Te acuerdas de alguna que esté con esta misma combinación de M y N? Pues ese mismo ovni, que suele ser un prefijo y se utiliza para varias cosas, ¿no? Omnipresente, omnipotente, omnisciente. Así que, pues esa misma combinación. Pero no recuerdo ahorita, no se me viene a la mente otra que no tenga ese mismo prefijo. Aquí. Mm, mm. A veces cuando las necesitamos no llegan, ¿verdad? Pero si ustedes se acuerdan de alguna palabra, nos Lo lo pueden pueden dejar en dejar en los los comentarios, comentarios. porque siempre es importante recordarlo. En este Ujú. caso, nuestra respuesta correcta, entonces es la opción D, que es burbujeante, subacuático, visconde y omnívoro. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿por cuál signo de puntuación, y seguimos en gramática, se puede sustituir el utilizado en la siguiente frase? Nuestra frase dice así. Eric. Muy bien. Mi padre, un gran abogado, es la referencia fundamental que tuve a lo largo de mi vida. Y nuestro signo de puntuación utilizado para esta pregunta son los paréntesis. Ujú. ¿Cuál es la función que está utilizando en este caso el paréntesis en este lugar? Es una aclaración, ¿no? O descripción. Me está detallando algo acerca de mi padre. Así es, este suena Ujú, como una aclaración. Al uso se le conoce como un uso parentético, de como si fuera ujú. de aclaración, como la coma parentética, como en este caso también funcionaría, que justamente lo tenemos en las opciones y les acabo de dar la respuesta porque sí, porque no. Entonces, Porque en sí. este caso, se relaciona justamente con el hecho de querer Ujú, aclarar o clarificar ciertos datos que se están utilizando en frases o textos. En este ujú. caso, la aclaración es un gran Explicaciones. abogado, el paréntesis me está ayudando a clarificar quién es mi padre y o qué hace mi padre en este caso, y bueno, aunque usualmente con los paréntesis las aclaraciones se dan más en un sentido no tan relevante con la información Ujú, textual y o con números, es decir, como por ejemplo una biografía donde aparece la fecha de nacimiento y muerte nacimiento. de alguien, que usualmente aparece en paréntesis, es un dato no tan relevante quizás Ujú, y que por lo tanto se marca con paréntesis. En este caso, la función que se utiliza en las comas es diferente porque cuando se utiliza con comas, pues es más relevante el dato y por lo tanto tenemos nuestras opciones. ¿Cuál sería la opción correcta? La C. Claro, Las porque les comas dije la respuesta. parentéticas. Seguramente si no, hubiera elegido punto y coma. Aquí, por Ujú. ejemplo, también es importante saber que el punto y coma, ¿cómo se utiliza? Rompe de cierta forma con la idea, ¿no? No es cambiar de tema completamente con el punto, pero sí rompe, ¿no? Un poco. Ahí en los puntos y coma yo tengo ciertas dudas. A ver, no me animo nunca a usarlo. Generalmente cambio la redacción, no vaya a ser que lo use mal, pero sé que en las enumeraciones, cuando cambio un poco esa enumeración o cuando le agrego más datos a esa enumeración, poner un punto y coma y algo así.
Sí, justamente el punto y coma no se utiliza para aclaraciones, sino más bien Ujú, para romper con el orden de una idea, pero que al final esa misma idea sí tiene una conexión con la primera. Y o los listados complejos, que es cuando se agrega más información dentro de un listado y que para que no sea ambiguo en la cuestión de las características o los ujú, datos que se están dando sobre cierta idea, pues se ponga un punto y coma. Razón por la cual pues no cumple con las características en cómo ujú. se está empleando en este caso el paréntesis, suficiente para poder descartarlo. Tenemos el uso de los dos puntos que usualmente se utiliza para introducir a listados, pero en este caso pues no tengo un listado y o también como una sustitución de ciertos nexos de causa y consecuencia, razón por la cual aquí no tengo un nexo de causa y consecuencia y tampoco lo puedo emplear. Por lo tanto, también puedo descartar Cierto. ese inciso. La opción D pues era ninguno de las anteriores, pero sí hay uno que en este caso pues es la coma, que justamente pues sería una coma antes y una coma después, como dato aclarativo, como uso parentético, justamente al igual que el paréntesis. Por lo tanto, mi respuesta correcta es la opción C. Mm, Tenemos nuestra siguiente pregunta y es sobre el sujeto. Identifica la frase con sujeto tácito. Primero, tenemos que identificar quién es el sujeto, qué hace el sujeto y por qué se le dice sujeto. ¿Quién es el sujeto? El sujeto, pues es el que realiza las acciones, ¿no? Dentro de la oración es el que hace lo que dice la oración, ¿no? Así es, bueno, realmente en este caso, los sujetos siempre van a realizar acciones. Ujú, No importa qué, siempre el sujeto existe para hacer algo. Ya sea nadar, bailar, cantar, perder, caerse o lo que ustedes quieran, dependiendo obviamente del contexto de una frase o una ujú, lectura, pero no siempre el sujeto se menciona como Juanito, como Marta o ujú, como Pedro, sino que muchas veces lo vamos a sobreentender a través de las acciones que éste realiza. Por lo tanto, a esta función de un sujeto que no está presente de forma precisa, es decir, con un nombre como tal dentro de nuestras expresiones, se le va a conocer como sujeto tácito o implícito. implícito. Lo contrario sería un sujeto explícito que aparece, que tiene un nombre y que Ujú, ese nombre, que es de una persona o de un objeto o de algo que realiza una acción, pues hace algo. ujú. En este caso, sujeto tácito nos pide entonces algo que no se dice de forma tan directa, es decir, buscamos quién hace o qué hace una acción sin que esté mencionado de forma clara. La Ok, primera frase dice, el peligro pasará será muy muy pronto. pronto. Y lo primero que voy a identificar entonces es la acción que es Pasará. pasará. ¿Cuál es la acción? Bueno, en este caso, ¿quién realiza la acción de pasará? Pues en este caso el peligro, ¿no? El peligro es el que va a pasar. El peligro es Ujú, el que va a pasar y por lo tanto sí existe un sujeto, pero es un sujeto que se menciona con todas sus letras dentro de la frase y por lo tanto no me sirve como un sujeto implícito. Tenemos la siguiente frase y dice, la película se trata de una casa embrujada. ¿Cuál es el verbo en este ujú. caso? Se trata. Se trata. Y referiría entonces a una acción realizada por quién? Pues ¿quién se trata? La película. La película. Y en este caso, pues también nos menciona un sujeto de forma clara, directa, y por lo tanto tampoco es nuestra opción correcta. Tenemos la opción C, dice, estaba hablando por teléfono en la sala Esa del privada. privado. ¿Quién estaba hablando? No lo sé, pero Exacto. alguien estaba hablando. No sabemos quién estaba hablando porque no se menciona, Ujú, pero al realizar la acción del estaba hablando, se da por hecho que alguien está realizando una acción y por lo tanto no necesito mencionarlo para entender que alguien hace algo. ujú. Este caso sería entonces Nuestra nuestra respuesta respuesta correcta. correcta. Estaba hablando, es implícito, es un Ujú, sujeto tácito, se da a conocer solamente por medio de la acción, pero no se menciona de forma directa. ujú. El caso de la opción D, simplemente para descartar, dice, desde hace 20 años ese sillón no se ha movido de ahí. ¿Quién era el sujeto? El sillón. ¿Y qué hacía? Mo- Permanecer porque no se movía. ¿Por qué no se movía? Por lo tanto, también está mencionado en la Ujú, frase, lo que nos deja como opción correcta la opción C. ujú. Pasamos a nuestra siguiente pregunta.
Y dice, selecciona el párrafo que presenta una redacción correcta. La última de Complicado. redacción que nos aparece aquí, pero no es la última que les va a aparecer en el examen. Esta pregunta, y casi casi se los puedo asegurar, aparece de esa forma. Dice el párrafo. ¿Qué dice el párrafo? Ok. Las estrellas neutrón, también conocidas como magnetares, presentan campos magnéticos muy fuertes y provienen del corazón de una estrella gigante que explotó al final de su vida. Cada una de ellas mide únicamente unos 15 kilómetros de diámetro, aunque pueden contener 1,5 más veces la masa del Sol. Muy bien, este es nuestro párrafo y al decir que aborda una redacción correcta, tenemos que poner en uso todo lo gramatical que ya sabemos es la acentuación, los signos de puntuación y el uso de las palabras de forma correcta. Obviamente dentro de los párrafos, algo que presenta una redacción correcta tendría que ser también algo que es coherente, que tiene sentido y que se entiende a la forma en la que está escrito. Razón por la cual vamos a ir viendo nuestras opciones. Y tenemos el inciso B, que es exactamente la misma información, o bueno, quizás no tan exacta, pero que cambia la estructura en la que está presentada. Dice, creadas del corazón de una estrella gigante que explotó al final de su vida, dichas magnetares solo tienen unos 15 kilómetros de diámetro, aunque pueden contener 1,5 más veces la masa del Sol. Las llamadas estrellas neutrón con campos magnéticos muy fuertes son también conocidos como magnetares. No sé qué le suena aquí, pero para mí suena muy raro que inicie hablando más como de una característica o descripción del objeto del cual me está hablando y que no me mencione el objeto hasta la línea número 3, cuando todas las características que menciona antes pertenecen a este objeto o a este concepto. ¿Qué piensas, Eric? Sí, está como muy raro, no se entiende bien el sujeto que te dice conocidas como magnetares, pues te lo menciona al final cuando ya apareció la palabra antes y no sabes qué es un magnetar, ¿verdad? Así es. Y justamente recordemos que con la cuestión de la coherencia y la concordancia, pues no todos los textos, pero muchos para que se entienda, necesita empezar con su sujeto, con su predicado. Y obviamente después de eso, pues todo el predicado que tiene que ver con descripciones en características y demás. Pero aquí el sujeto no se menciona casi hasta la mitad y sus características están por ningún lado, razón por la cual, aunque los puntos, las comas, para el gusto de alguien pudieran estar bien adecuadas en el lugar donde están, la información no es comprensible y esa es una razón suficiente para descartar el inciso B. Tenemos el inciso C, que inicia nuevamente con las estrellas neutrón con campos magnéticos muy fuertes. Son conocidos como magnetares, creadas en el corazón de una estrella gigante que explotará al final. Estamos hablando en futuro. ¿Y cuándo es que explotara? Que explotará, ¿no? ¿No No, es futuro? creo que aquí no es un futuro, ¿no? Creadas en el corazón de una estrella gigante que explotara al final de su Que vida, explotara al cada final de su vida. magnetar, Oh, es muy cierto. ahí es medio ambiguo, entonces no sé si eso sea algo Ok, continuamos para con la descartar. lectura para analizar entonces la última frase y dice, cada magnetar solo tiene unos 15 kilómetros de diámetro, aunque pueden contener 1,5 más veces la masa del Sol. ¿Qué te parece esta opción? ¿Comprensible? Se comprende. Me causa un poco esta misma palabra, ¿no? Explotará, un poco de ambigüedad, no sabemos, no sé muy bien esto, pero creo que suena mejor que la anterior. Y no sé si la A pudiera ser mejor. Ahí Podríamos estar estaríamos ahí entre opción compararla A después, ¿no? y C. A y C. Ciertamente, la frase creadas en el corazón de una estrella podría ser un tanto ambigua porque tenemos que compararla con la opción A, Ujú, que pudiera tener o no esta palabra, y ahorita lo vamos a analizar, pero aparentemente está mejor ujú, escrita que la opción anterior. Y sí. algo importante es que también en el caso de la palabra magnetares con comillas, pues me está haciendo como que el énfasis de que estoy dando un concepto importante Ujú, que es relevante dentro de mi fragmento, que por lo tanto se marca con comillas, razón por la cual pues pudiera ser correcto. muy bien. Vamos a la última opción y dice, creadas del corazón de una estrella gigante que explotó al final de su vida. Ahí si se fijan, la expresión explotará se convierte en un explotó.
al final de Ujú, su vida, razón por la cual quizás hay un poco de ruido en esta idea. Cada, cada magnetares solo tiene unos 15 ujú. kilómetros. ¿Qué notaste en esa frase? Cada magnetares. Eh, no sé, a lo mejor porque desconozco los términos, pero eh, a lo mejor no hay una concordancia en el número. No sé si exista magnetar en singular, si sea magnetares solamente en plural, pero ahí ya empieza a sonar un tanto raro, ¿no? Empieza a sonar un poco raro Ujú, exactamente porque magnetares es en plural y ujú, justamente es un error de concordancia en número y al decir cada magnetar tendría que ser más bien en singular, razón por la cual pues esta opción podríamos descartarla porque dijimos al inicio que debería haber concordancia y coherencia, no solamente en el que las palabras estén bien escritas, bien acentuadas o bien marcada su puntuación, sino que también exista una coherencia y sentido en el orden ujú. y la función de cómo se utilizan estas palabras. Razón por la que descartamos nuestro inciso D. Vamos a regresar a la opción A para escoger cuál sería nuestra respuesta correcta, si la opción A o la C. Y tenemos justamente que presentan campos magnéticos muy fuertes y provienen del corazón de una estrella gigante que explotó al final de su vida. Es decir, algo importante del fragmento es que es una consecuencia, es decir, Ujú. que existe y que al momento de que sucede, surge. Entonces, en este caso, explotar no es futuro, no es presente, es pasado Pasa. por la acción que nos está contando que realiza Ujú, o que sucedió con la estrella neutrón. En ese sentido, entonces, entre opción A y C, que decía explotara como una, más bien como condicional ujú. al contexto, pues descartaríamos el inciso C y nos quedaríamos como la respuesta correcta con el inciso A. Vaya Está. que es compleja esta, ¿verdad? Vaya que es bastante compleja y bastante larga, razón por la que Ujú, tenemos que ser muy atentos y muy detallistas en la observación de cómo se presentan cada una de estas ideas, cómo se presentan cada una de las puntuaciones y las palabras en particular para que realmente escojamos la respuesta correcta. Porque les ujú. aseguro que en más de una ocasión esta Sí, pregunta la he visto casi idéntica en el examen real. sí. Entonces, ojo con con esa y con las preguntas que se pudieran parecer a esta Ujú. pregunta. Y nos vamos a nuestra última pregunta en esta sección de las complicadas para ver cómo vamos a resolver. Ok, Dice, ¿cuál es la idea principal del párrafo 2? Y nuevamente, pues no tenemos todo el texto, solamente tenemos el párrafo el 2. párrafo 2, porque nos está preguntando específicamente por el párrafo 2. Y hace rato habíamos hablado de la conclusión, Ujú. ahora tenemos la idea principal. ¿Qué es una idea principal, Eric? La idea principal, yo la defino como la idea, pues, general de ese texto, ¿no? La idea que conduce todas las demás ideas. Siempre me imagino el texto como un mapa conceptual o una jerarquía, entonces la idea principal va hasta arriba y todas las demás, pues, se desprenden de ella o están relacionados a ella. Entonces, siempre tendría que mencionar de quién se habla en la lectura o de qué se habla en la lectura y pues los datos más importantes, ¿no? De quién o de qué se está hablando. Un tanto una síntesis, puede ser. Como una Ujú, síntesis justamente que recabe la información o los datos más relevantes de nuestro texto o de nuestro ujú, fragmento, que en este caso se tiene que replicar en el inciso que elijamos como correcto a través justamente de una idea o bien muy resumida sobre la lectura o simplemente pues algo que esté parafraseando incluso el texto, pero con los datos más relevantes de la lectura. En este caso tenemos un breve fragmento que vamos a leer para destacar cuáles son los elementos que ujú. más se mencionan. Te ayudo con la lectura. Ok. Dice así. Más de 5000 años contemplan a este imperio otrora impenetrable y ahora dominante, inalterado e inalterable. Su astronomía siempre ha sido una gran desconocida para los occidentales. Podemos comparar antiguos atletas estelares Atlas. como Atlas, ahí ya me estoy inventando palabras. Podemos comparar antiguos atlas estelares como los de Hiparco y Ptolomeo con los del sabio San Genc.
y apenas hallaríamos similitudes. Todos los asterismos, constelaciones, son muy diferentes, con alguna excepción como la Osa Mayor, conocida como el carro del emperador en China, pero aún con muy diversos métodos e instrumentos. La finalidad de la observación de los cielos en China tenía, sin embargo, el mismo sentido que en Occidente, la predicción. Muy bien, pues si se fijaron, desde un inicio nos está hablando de un imperio, nos da Ujú. características sobre el imperio y luego nos dice que su astronomía, es decir, sigue hablando de ese mismo objeto. ¿Cuál es ese imperio o ese objeto del que nos está hablando? Imperio, sí está hablando de China y me está hablando de, pues, el uso que le daban a la astronomía, ¿no? Así es, y además de China también nos menciona, Al bueno, occidente. el occidente. No Ujú. nos dice exactamente quién es, pero al decir occidente, pues ya estamos hablando por ahí de otro elemento que no Ujú. solamente es China. Una comparación. Una comparación, así es. Y bueno, dice, su astronomía siempre ha sido una gran desconocida para los occidentales. Entonces, ¿este imperio será referente a lo occidental o a China? Eh, a China. A China. Ok. Entonces, en este caso, tenemos las primeras dos Ujú. opciones y dice, el imperio chino existe desde hace más de 5000 años. Y aunque si bien ya sabemos que ese imperio es China, pero el que se exista desde tal o cual fecha no necesariamente lo hace la idea más importante del texto. Ciertamente hay un Ujú. origen y que por lo tanto es relevante porque a partir de esa fecha existe, pero existe y qué. Mi pregunta sería, ¿y qué hace o por qué existe? ¿Cuál es el punto concreto de la lectura, ¿no? Al darme Ujú. una fecha, entonces no necesariamente me dice la idea relevante del texto, razón por la cual, pues para mi gusto no sería la mejor respuesta. Está incompleta, ¿no? Está incompleta, así es. En China y Occidente se observan los cielos con el mismo fin, la predicción. Y algo importante que se menciona es justo al final que dice la finalidad de la observación de los cielos en China tenía, sin embargo, El el mismo mismo sentido. sentido que en Occidente, la predicción. Quiere decir que tienen un objetivo en común y o que tienen algo en común. Entonces, en este caso ya estaríamos hablando de algo que se menciona en el texto, que de alguna forma en el inciso B está medianamente parafraseado o que Ujú. replica una idea que se menciona en el texto, razón por la cual probablemente la opción B pudiera ser una opción viable como respuesta correcta. Vamos a nuestras otras dos opciones, que dice la primera, los atlas estelares de Hiparco y Ptolomeo tenían pequeñas similitudes con los del sabio Chan He. Y Mm, aquí nos está hablando más específicamente de una característica que existe en el ujú. imperio, puesto que dice que se pueden comparar antiguos atlas estelares como los de estos personajes, es decir, los de Hiparco y Ptolomeo con los del sabio Chan Heng. Hay una comparación de los objetos que se Ujú. utilizan en cada una de estas culturas por verlo desde alguna perspectiva, pero también no necesariamente pues se vuelve la idea más importante porque está hablando de una característica del imperio y o de lo que de las personas o sujetos que vivían en ese imperio Ujú. y lo importante para mi gusto o el sujeto que se desarrolla a lo largo de toda la lectura es hablar sobre el imperio, no solo los elementos. Ujú. Sí. Entonces, no sé si esté de acuerdo conmigo, pero yo descartaría la opción C. Sí, justo por lo que dices. Hay cosas más grandes, más importantes que los atlas. Así que por eso se va. Se va. Y nos queda una opción que dice, no necesitamos ningún tipo de predicción para decir que China es el país más formidable del mundo. Y en este caso, pues, no sé si lo notaron, pero en la lectura nunca dice que China es más importante que otro o que lo que hace es más importante que lo que hacen en otros lugares, sino que equipara un poco en comparaciones entre dos culturas, entre los occidentales y los chinos, y por lo tanto no puedo decir que China es mejor, razón por la cual descartaría la opción D y me quedaría entonces como respuesta correcta el Nuestra inciso B, que habla sobre dos elementos, China y Occidente, en la predicción, que es algo que se menciona y que se toma como referente para justamente hacer esta Ujú. comparación de estos dos objetos mencionados a lo largo del texto. Pues no sé qué
tal les haya quedado claro, pero espero que estas respuestas, que esta breve explicación haya sido de su agrado y que les sea muy útil para su aplicación en el examen. Entonces, sin más, por el momento me despido. Mi nombre es Jacqueline Anguiano y es un placer haber estado con ustedes y mi compañero aquí. Eric Camacho, también un gusto acompañar a mi compañera Jackie, acompañarlos ustedes y pues desearles la mejor de las suertes y el mejor de los éxitos en su examen de admisión. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios y con gusto les resolveré después. Hasta luego.